Muy buenas noches. De nuevo sobre el tapete el problema de la salud. El senador Jorge Enrique Robledo le envió hoy una carta al señor ministro Santamaría de la Protección, haciéndole varias preguntas sobre denuncias que él hizo hoy y que proyecta formularlas en el Senado de la República en un debate que está programado sobre el tema costo de la salud en Colombia. Al doctor Robledo, ¿qué dice usted de la carta y por qué la envió? A ver, lo que hay grueso en este asunto es un estudio de la Universidad Nacional de Colombia, del CIS de la Universidad Nacional de Colombia, que ha sido ya confirmado por el Ministerio de Hacienda y el de Salud y el de la CRES. Es que cuando se miran los costos de los medicamentos que reportan 3 EPS que son del mismo grupo, Saludcop, Café Salud y Cruz Blanca, eso da un promedio por usuarios, por paciente, por persona per cápita, de 207.000 en el 2009 de costos en medicamentos. Y el conjunto, el otro resto, las otras 18 EPS que funcionan en el país, reportan un promedio de 36.000 pesos. O sea que estamos hablando de una diferencia de 7,5 veces más entre estas 3 y las demás. Es lo que dice el estudio. Entonces es evidente digamos, la inconsistencia. Entonces allí, pues la carta lo que le dice es al ministro, usted ya denunció este hecho ante las autoridades competentes. Esto está denunciado por la Universidad Nacional desde diciembre pasado. Entonces le pregunta, bueno, ¿y qué ha hecho y cuándo lo hizo? Pues porque aquí podríamos estar ante una defraudación al patrimonio público de una suma enorme. ¿Y por qué es la Universidad Nacional la que termina informando sobre este? Porque la CRES, que es la Comisión de Regulación en Salud, convocó a un concurso para analizar los costos de la salud para, a partir de ese estudio, determinar el incremento del año 2011. Entonces, esa licitación, llamémosla así, se la gana el CIS de la Universidad Nacional y el IIC también de la Universidad Nacional, son 2. Entonces, ese estudio lo empiezan a entregar el 15 de diciembre del año pasado y lo terminan de entregar ya formalmente el 29 de diciembre. Entonces, eso es lo que encuentran. El propósito del estudio, ¿cuál era? Que a partir de ese estudio se dijera en cuánto se incrementaba la plata de la unidad de pago por capitación en el caso de todas las EPS. Son tales las inconsistencias que el ministerio, con la firma del propio ministro, le toca sacar una decisión señalando que van a volver a incrementar con la inflación y no con cifras reales, porque las inconsistencias son demasiadas. Que realmente ¿Van a volver a incrementar qué? La UPC, la unidad de pago por capitación, que es la plata que le reconoce el sistema de salud a las EPS por cada afiliado y que es la plata de donde salen las utilidades. O sea, no pueden aumentar de acuerdo con un estudio porque son tales las inconsistencias que cómo se hace. Es decir, si hay diferencias de precios de ese tamaño, de costos de ese tamaño, pues tienen que utilizar la inflación. Pero digamos que esa es la manera como el gobierno en la práctica reconoce que las cifras que está dando la Universidad Nacional son cifras que son incontrovertibles. Pero a ver, senador. Lo que pasa es que la EPS, la que sea, le cobra al Estado por los medicamentos que ordena. Sí, la cosa funciona así. El Estado define un precio de la UPC, de la Unidad de Pago por Capitación, y de ahí salen los costos más las ganancias de las EPS. Esa es una de las perversiones del sistema. Entonces, si se inflan, si una EPS infla sus costos, pues al final los convierte en ganancias y les aumentan sus ganancias por un camino pues que es por completo, por supuesto, inaceptable. Yo le doy, permítame, Yamil, yo le doy este ejemplo. La Universidad Nacional reporta precios superiores de estas 3 EPS, o no de estas 3, de una sola de ellas 3, de Saludcop, en algunos medicamentos, de acuerdo con las fórmulas presentadas, cifras que son todas las de las EPS. Por ejemplo, loratadina, 227% por encima del promedio de las otras. Lovastatina, 246%. Veamos aquí también, acetaminofeno, 87%, ibuprofeno, 34%. Eso se termina convirtiendo en ganancias de esa EPS, salvo que alguna empresa le haya hecho fraude a la EPS. Cosa que en teoría también podría suceder, que la EPS, digamos, se deje tumbar, entre comillas, de la empresa a la que le compran los medicamentos, pero aquí hay un punto. La norma es que las empresas que le venden los medicamentos a las EPS son también de las EPS. O sea que aquí estaríamos, digamos, en un negocio de yo con yo. Pero entonces, ¿es el Estado el que paga lo que le cobran las EPS por medicamentos a sus pacientes? El Estado, pero al final los colombianos todos, porque finalmente todo esto somos los colombianos, claro. Son recursos públicos, por eso los vigila la Superintendencia de Salud y la propia Contraloría también los puede vigilar. ¿Y dónde están Superintendencia de Salud y Contraloría? El sistema de información es un sistema perverso. Si para algo debería servir este hecho es para que se modifique la manera de hacer las cosas. No puede seguir sucediendo que los interesados
en este caso las EPS, sean los que presenten las cifras y las presentan a su manera. Es casi imposible desagregar las cosas, saber bien las cosas. Entonces, digamos que todo está armado para que si una EPS quiere, con cierta facilidad, pueda defraudar el patrimonio público y, por supuesto, los organismos de control no actúan como deberían actuar. Eso es clarísimo, empezando por el propio ministerio. Pero ahora, senador, ¿en qué casos la EPS le da o le suministra al paciente los medicamentos? Se supone que con cada fórmula que le suministra, entonces digamos ibuprofeno, entonces a un paciente le entrega unos medicamentos que la empresa, la EPS, se los cobra al sistema a un determinado precio que en buena medida está definido por ella casi que como se le antoja. Y dice usted que el ministro de la Protección, ¿qué decisión tomó sobre esto que descubrió? Entonces, cuando la Universidad Nacional entrega este estudio, sí, el gobierno valida las cifras y saca una resolución, se llama exactamente un acuerdo, el 19 del 29, diciendo que tales estudios evidencian inconsistencias en la información que reportaron las EPS sobre frecuencias de uso y gasto médico, especialmente en lo referente a los medicamentos que afectan la confiabilidad de las cifras y por lo tanto no permiten tomar una decisión definitiva con base en ellos. O sea, es un lenguaje, digamos, amable para contar para ratificar lo que yo estoy diciendo. Pero cuando el ministro dice en el decreto que duda sobre la confiabilidad de las cifras, pues prácticamente está reconociendo que el informe de la Nacional... Es cierto, claro, además porque ellos lo validaron, o sea, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud y lo validaron, lo dice el propio, que esto fue, digamos, validado, lo dice el propio director de la CRES, el doctor Ramiro Vergara, según publicación de Portafolio, él dice esto, él le da esta forma, él dice que el organismo tomó como base, o sea, la CRES, 4 estudios técnicos elaborados por el CID de la Universidad Nacional, los Ministerios de Hacienda y de la Protección Social y de la misma CRES. Advirtamos esto, es que la Universidad Nacional lo que hace es coger las cifras, y lo mismo hace el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, coger las cifras que reportan las EPS y simplemente, digamos, hacer sumas y restas, pero las cifras básicas son las mismas y es un problema de correr en computador, digamos, la información que entregan las propias EPS, o sea, que la posibilidad de error en este tipo de cosas es por completo remoto porque es un asunto en buena medida de sumas y restas. ¿Y cuáles son las preguntas concretas que usted le formula al ministro Santamaría? Yo le hago al ministro Santamaría estas preguntas concretas. ¿Por qué su ministerio no les ha informado a los colombianos al respecto? A mí esto me preocupa. De la diferencia que está conocido desde diciembre, uno pensaría que estas cosas se deberían saber. Del informe de la Nacional. Del informe de la Nacional y de la propia decisión, variación del ministerio. Denunció este caso ante la Superintendencia de Salud, la Contraloría y la Fiscalía. Si lo hizo, ¿en qué fechas fue? Si no hizo las respectivas denuncias, ¿por qué no? Eso, o sea, porque realmente yo no sé qué está sucediendo. A partir de eso, en el momento en que hagamos el debate en la plenaria del Senado, pues vamos a mirar con más detenimiento, pero de momento que el ministro nos cuente qué están haciendo, porque, claro, al final serán los jueces los que tengan que establecer si aquí hay actos ilegales, si hay corrupción o no hay defraudación o no del patrimonio público. Pero pienso que las cifras son tan elocuentes que el ministro me decía, a mi abogado, sí ha debido denunciar el caso y decir, bueno, ojo aquí porque aquí tenemos una diferencia de cifras demasiado grande que alguna explicación tiene que tener y que podría llevar a concluir que hay actos indebidos. Pero lo que usted dice, senador, es que ante la contundencia del informe de la Nacional y de las pruebas que usted tiene, que tiene en su poder también el ministro de Protección, no hizo nada. Pues hasta donde yo conozco no hizo nada. Pues, o hizo, que sacó una resolución, esta que ya ha dicho, en que dice no podemos subir de acuerdo con las cifras que dan porque las cifras no resisten análisis y subamos con inflación. Pero hasta donde conozco, de ahí para allá no ha hecho nada más y creo que la opinión pública no conoce ninguna otra cosa. Pero ahora, ¿es un reajuste que aplicó hasta cuándo? No, el reajuste está aprobado que se haga con la inflación hasta el 31 de marzo, que es la otra importancia de mirar esto. Podría suceder que el 31 de marzo sí suban a partir de las cifras infladas de las EPS, cosa que sería pues de una gravedad impresionante, porque es que esto es tan grande la diferencia entre estas tres y las otras que deforma todo el sistema. O sea, al final sería, si se reajusta con ese promedio que está saliendo, a todas se les regalaría, digamos, una plata enorme si se confirma pues lo que está señalando la Universidad Nacional. Usted dice en su informe que Saludcop, Café Salud y Cruz Blanca son... El mismo grupo, sí, esa es la información que tengo. O sea, que representan el mismo centro de poder, digamos, que sería Saludcop, que es, digamos, la más grande de estas tres. Estas otras, entiendo, fueron adquiridas por Saludcop. ¿De quién es Saludcop? Es una empresa cooperativa, ¿no? Entonces, teóricamente, le pertenece pues a todos quienes sean socios o sean, en este caso, afiliados, pacientes de esa EPS, ¿no? Pero seguramente, como suele suceder en esas, además porque son cooperativas tan grandes que eso ya la idea del cooperativismo se empieza a embolatar y vigilarlas es muy difícil, pues representan mucho los intereses de quienes tengan, digamos, el poder allí, ¿no? Ahora, para formular la denuncia que usted está formulando, senador Robledo, usted debió conversar con la gente de Saludcop.
No, no, este es un informe que yo simplemente lo que hago es contar lo que cuenta la Universidad Nacional. Pues yo me atengo, digamos, a hechos muy gruesos y de momento simplemente estoy haciendo unas preguntas, porque además creo que al final termine esto como termine, esto debe conocerse. Yamil, yo pienso que si algo le hace falta a este país es que estos temas se aireen y todo el mundo dé las explicaciones que tenga que dar. Usted anuncia un debate sobre esto, es decir, el costo de los medicamentos que al fin y al cabo se lo trasladan finalmente al pobre enfermo que necesita su medicamento. Sí, claro, o sea, eso lo paga la gente de muchas maneras. Si ese sobrecosto es como puede suceder siendo, la gente lo paga de mil maneras, porque lo que se pierde aquí es menos hospitalizaciones, menos médicos, menos especialistas, menos otros medicamentos puede suceder, porque al final pues es la gente la que termina pagando este tipo de cosas, porque sería plata que se perdería del sistema y que se iría para cosas que no se debería ir. En total, ¿cuánto dice Saludcop y Café Salud y Cruz Blanca que le vale un paciente? Pues de acuerdo con las cuentas y los datos que ellos dan, digamos que Café Salud dice que le vale en medicamentos, solo en medicamentos un paciente en el 2009, 220.000 pesos por paciente. Saludcop dice que 208.000 y Cruz Blanca dice que 194.000. No, pero en total, es decir, hospitalización... No tengo aquí en esto, pues está por aquí en estos papeles, pero no lo tengo de memoria. Bueno, pero la UPC, que es la unidad de pago por capitación, está del orden de 500.000 pesos más o menos en promedio, porque eso también tiene que ver con... ¿En promedio las tres o en promedio todas las...? No, el promedio, o sea, la UPC es lo que reconoce el gobierno nacional, que tiene que ver con este tipo de cuentas. Ahora, esto busca, sin ninguna duda, que el gobierno reajuste lo que reconoce por capitación. Claro. Es decir, si estas cifras se convirtieran en incremento, las cifras que ellos reportan se convirtieran en incremento, pues las utilidades se dispararían y los costos del sistema se dispararían también, pues porque estamos hablando de unas cifras demasiado altas, ¿no? Es decir, senador, estamos, según su denuncia, prácticamente ante un fraude. Puede ser eso lo que se termine configurando. Es decir, muchas cosas indican algo parecido. O sea, diferencias, porque digamos que cuando las diferencias, sobre todo estamos hablando de millones de fórmulas, entonces se supone que las diferencias entre unas EPS y otras deberían ser muy bajas precisamente por el tamaño. Es un problema estadístico, de la lógica estadística. Entonces, cuando aparecen diferencias de 5.7 veces más frente al promedio de las otras 18, pues... digamos que... ¿Qué es lo que pasa aquí? Sí, o sea, aquí no habría sino teóricamente dos posibilidades. O es que en estas 3 EPS a los pacientes les dan, digamos, 100 pepas, mientras en las otras les dan 3, cosa que pues no puede ser, porque si uno se toma 100 pepas de una cosa, entonces se muere y eso no puede funcionar. O la otra opción es que estén cobrando por el medicamento mucho. Eso a este momento no se logra saber porque la estadística que manejan las EPS es muy mediocre o muy sesgada, si usted quiere, para que muchas cosas no se puedan establecer con claridad. Esas serán de las cosas que tendrán que establecer los organismos de control. ¿Por qué aparece la inconsistencia? Porque la inconsistencia sí no hay la menor duda. O sea, que aquí hay algo mal, hay algo mal. Lo que no sabemos con precisión es qué sucede, ¿no? ¿Qué lo origina? Exactamente. Senador, pues muchas gracias por la aceptación de esta invitación para hablar sobre este tema que originó su carta hoy al ministro de la Protección. Usted me permite ahora, por otra parte, un par de preguntas sobre el polo. Dele, Yamil. ¿Lo permite? Sí. Lo hace como de mala gana, ¿no? No, porque el tema era este, pero bueno. No, el tema fue ese. Sí. No, el momento. A ver, senador, antes de hablar del polo, usted le dice que el mayor valor que cobran ciertas EPS por costos de medicamentos es del orden de 7 veces más que el resto de las EPS. Pero ¿cuánto vale eso al año? 5.7 veces más es exactamente lo que dan las cuentas. Eso nos da más o menos, da 825.760 millones de pesos. 825.000, digamos, en números redondos. Es la diferencia entre 36.000 del promedio de las otras contra 207.000 del promedio de las otras, multiplicado por el número de afiliados. Digamos, es la cuenta gruesa. Es decir, casi 1 billón. O sea, las cifras nos estamos acercando a 1 billón de pesos. Es una suma realmente escalofriante. Sí.
escalofriante. Bueno, ahora, el polo. El senador Iván Moreno